Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Les iba a comentar primero, tema del trabajo práctico. El trabajo práctico 2, como los datos les compartí el día viernes, tienen tiempo para entregarlo este fin de semana, hasta el viernes. Sábado, no me acuerdo cuándo lo puse, está en el Classroom actualizado. Y el trabajo práctico 1 lo voy a estar corrigiendo entre mañana y el jueves y le hago la devolución por si tienen que hacer algunas correcciones. ¿Qué más? Bueno, esperen que voy abriendo. Quería, antes de seguir con lo que estábamos, quería compartirles unos videos que después lo van a poder ver respecto a construcción de estabilizados. Lo estoy buscando. Y después vamos a ver lo que es construcción de terraplenes. De pavimentos rígidos. Y repasar un poco la teoría que vimos la clase pasada. ¿Tuvieron alguna duda de lo que vimos la semana pasada, en particular con el trabajo práctico o con lo que se explicó de teoría? Buenas noches, profe. Buenas noches. Yo tuve unas dudas, profe, con el TP. Sí. En la parte, ahí me fijo. Profe, el consumo de fatiga óptimo está entre 85 y 100. Hasta ahí llegué, me dio 97. Sí. Después de eso, guiándome del ejemplo que había mandado, vi que saca repeticiones, el porcentaje de incremento de repeticiones y repeticiones corregidas para llevarlo al 100% el consumo de fatiga. Ese era uno. Y después había otro. Y después el otro era cambiar la vida de servicio. ¿Cómo obtengo ese porcentaje de incremento? No sé si lo explicó, no lo vi. Sí. Para que ahí te muestro el TP. Lo tenés que iterar en realidad. Para. Bien. Vos lo que tenés que hacer primero es tener los datos del tipo de suelo que te corresponde, las cargas por eje, si es un camino principal o un camino secundario, con lo cual ahí vas a ver si tenés que aplicar algún factor de seguridad o no. Por ejemplo, si es camino principal, las cargas que vos consideres la mayor son un 20%, el módulo de reacción de la subrasante y la calidad del hormigón tenés. Entonces, para el primer caso, el dimensionamiento del espesor, tenés que empezar a iterar valores, entrando con la carga de por eje del diseño, que es un 20% superior en este caso, es la carga por eje mayorada a un 20% por el factor de seguridad. Con este dato, con tu K de diseño de la subrasante nueva que estás haciendo y el espesor que estás iterando, vas al abaco correspondiente, entras con las cargas hasta intersectar el K, subís hasta el espesor que estés iterando, en este caso es el de 20,5, y sacás la tensión de trabajo. Con todo eso, con los datos que vos tenés de la vida útil, empezás a calcular para cada una de las cargas y cada uno de los espesores que vos iteres, la tensión de trabajo, sacaste la relación de tensiones. Con esta relación de tensiones sacás las repeticiones permitidas en la vida útil, haces repeticiones en la vida útil. ¿Que cuánto valen las repeticiones en la vida útil? Son las repeticiones, no sé si les di diarias o anuales, multiplicada por
la cantidad de años que vos tenés, sacás el consumo de fatiga que producen estas repeticiones en la vida útil de esta carga, bien, para la tensión de trabajo que se produce en la misma. Es decir, es las repeticiones en la vida útil dividido la relación, las repeticiones permitidas. Haciendo la sumatoria sacaste el consumo de fatiga. Vos iteraste, por ejemplo, el de 20,5 y te da que en 40 años, con las repeticiones permitidas que obtuviste según la tensión de trabajo dividido la tensión de rotura del hormigón, sacaste la relación de tensiones y con esa relación de tensiones para cada carga sacaste las repeticiones permitidas, vos lo que haces es, sacaste que el consumo de fatiga total es igual al 87%, por ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que haces en la segunda parte? Tengo que optimizar ese consumo de fatiga y ver, bueno, si yo en los 40 años que estoy proyectando, o 30, 35 años que les haya dado de datos, para el pavimento, digamos, entre comillas, más óptimo, que le dio un 80 y pico por ciento de consumo de fatiga total. Vos tenés, ¿cómo se llama? 87% de consumo de fatiga en 40 años. Lo que empezás a hacer es iterar esta cantidad de años y te fijas a cuánto se podría aumentar para llegar al 100%. Pero de vuelta, vos acordate que los consumos de fatiga individuales de cada eje es las repeticiones en la vida útil dividido las repeticiones permitidas. Eso te da el consumo de fatiga de cada eje y después haces la sumatoria y llegás al 87%. En este caso, simplemente lo que podés hacer son dos cosas. Si yo quiero saber, aumentando la cantidad de años, acá me agregué dos filas. Una es un porcentaje de incremento de repeticiones en la vida útil, sin variar la cantidad de años. Es decir, que calculé las repeticiones corregidas como este valor por 100% más 14,63. Y en lugar de dividir lo que tenía antes en la vida útil por las repeticiones permitidas, lo hice las repeticiones corregidas dividido las repeticiones permitidas. Y así saqué el 100% de consumo. ¿Qué hice? Iteré. Empecé a poner porcentajes hasta llegar al 100% de consumo de fatiga. La otra forma de verlo, una forma que quiere decir, mira, manteniendo los 40 años de vida útil, yo puedo que las repeticiones, la cantidad de veces que pasan cada una de las cargas se puede aumentar un 14,63%, es decir, puedo aumentar las repeticiones diarias. O la otra forma de decir, no, se mantienen constantes las repeticiones diarias y lo que se termina aumentando es no las repeticiones diarias, sino que itero el valor de la vida útil. ¿Está bien? Y ahí, de vuelta, fíjate que las repeticiones corregidas, yo acá no puse ningún incremento de porcentaje de repeticiones. Y lo que sí hice fue variar el valor de n. En cualquiera de las dos formas, de vuelta, ¿vos cómo calculás las repeticiones permitidas? Es n, que es la vida útil, las repeticiones corregidas o las repeticiones en la vida útil es n en años por las repeticiones diarias por la cantidad de días por año. Y después, si lo incrementás o no, son algunos de los factores que variás. Pero la conclusión es que el consumo de fatiga de esa carga por eje va a ser las repeticiones totales en la vida útil o las repeticiones corregidas en la vida útil divididas las repeticiones permitidas. Entonces, cuando haces este análisis no te cambian las tensiones de trabajo porque tu espesor sigue siendo el mismo, el K sigue siendo el mismo y la carga por eje mayorada por el factor de seguridad sigue siendo la misma. Creo que esa era la pregunta que te hacías, ¿no? Sí, sí, profe, ahí lo entendí. Gracias. Joya. Bien. Bueno. Entonces, ¿estoy grabando? Sí. Bueno, estaba buscando el video. A ver si lo tengo. Construcción de bases. No. Bueno, el de bases no lo tengo.
Y... No, tengo los de rígido. A ver si era esto. Ya les digo. ¿Alguna otra duda mientras que haya quedado de la clase pasada? ¿No? Bueno. Bueno. Estaba buscando el video, pero no lo encuentro, casi después se los voy a compartir. Bueno, entonces vamos a empezar directamente con... Vamos a hacer un repaso de la clase pasada, rápido, y vamos a ver la metodología constructiva de los pavimentos rígidos. Bien. A ver si lo veo. Entonces, bueno, el trabajo práctico lo pueden entregar hasta el viernes sábado. Vean después bien la fecha en el Classroom. Bien. Vamos a hacer entonces un repaso, como les decía, de pavimento rígido, conceptos generales, para luego empezar a explicar metodología constructiva de terraplén. Dentro de pavimentos rígidos, terminamos viendo la clase pasada que era una losa simplemente apoyada, o apoyada, una losa de hormigón, sobre un pavimento, sobre un suelo, con lo cual le daba distintos apoyos, distintos puntos de apoyo, con un valor soporte, y la losa, y ante el paso de las cargas, iba a terminar trabajando por flexión, y fallar por flexión, pero a la fatiga. Bien, entonces, de todos los temas que tenemos que trazar, diseño de pavimentos de hormigón simple, conjuntas, ya lo vimos la semana pasada, consideraciones y componentes del sistema, lo vamos a volver a ver rápidamente, y vamos a enfocarnos en construcción de pavimentos rígidos. De vuelta, ¿qué habíamos dicho por consideraciones generales de pavimentos rígidos? Obviamente es la carpeta del coronamiento, una obra de terraplén, lo que nos da seguridad, un buen drenaje superficial, o evitar la penetración del agua en nuestra obra básica y en nuestro estabilizado, que si bien es buena para su construcción, es mala en la vida útil porque puede producir expansiones, congelamientos o de ciclo de congelación y descongelación. Pero principalmente seguridad, una adecuada terminación superficial, un buen manejo, entre otras cosas. Termina siendo la coronación de todo nuestro paquete estructural. Puede haber autopistas, ¿no? Entonces, como pavimento, como paquete estructural, se definían ¿qué cosa? Una serie de capas superpuestas, horizontales o con una pequeña pendiente transversal para permitir un adecuado desagote de las aguas, de diferentes espesores y materiales adecuadamente compactados. Y todo este paquete estructural se apoyaba sobre la subrasante original, que la subrasante terminaba siendo nuestra capa de coronación de un terraplén, o de coronamiento de un terraplén, o el fondo del desmonte una vez que se hizo la base de asiento y se mejoró. Entonces, según las definiciones, algunos llaman pavimento a todo el paquete estructural, pero nosotros vamos a usar directamente paquete estructural como el pavimento propiamente dicho, que puede ser un pavimento flexible o un pavimento rígido, que es la capa de rodamiento, la base y la subbase. Tengan en cuenta, como les adelanto, ustedes cuando
dimensionaron el pavimento rígido del trabajo práctico, o cuando lo hagan, ustedes lo que hacen es calcular justamente el espesor de cada una de estas capas estructurales o superpuestas que se van colocando sobre la subrasante del terraplén. Vean o guárdense en el concepto que en pavimentos rígidos, según el método que vimos, ustedes adoptan un espesor de suelo cemento, por ejemplo, para mejorar la capacidad soporte, el K de nuestra subrasante y elevarlo. Y luego determinan o iteran, dimensionan el espesor del pavimento. Vamos a ver en pavimentos flexibles, en la parte del trabajo práctico, que eso es todo lo contrario. En el trabajo práctico directamente partimos de los datos flexibles, de los datos de la subrasante, y como resultado, por cualquiera de las metodologías que vamos a ver, vamos a obtener todo el espesor del paquete estructural, es decir, la carpeta de rodamiento, pavimento flexible en este caso, la base y la subbase. Y después vamos a iterar a definir cada uno de los valores. Pero en este caso, en pavimentos rígidos, ustedes definieron la base o la subbase y luego determinaron el espesor del pavimento. Bueno, ¿cuáles eran las funciones de los pavimentos que deben cumplir? Son una superficie segura, cómoda y duradera. Esto aplica tanto para flexibles como rígidos. Resistir a las solicitaciones, esfuerzos propios del tránsito y de los gradientes térmicos, variaciones de temperatura. Recuerden, o los que hayan cursado construcciones de carretera, o si lo cursan el año que viene, o este año. Recuerden, por ejemplo, que si tenemos un pavimento asfáltico, dependiendo de la variación de temperatura del día, puede que, no sé, en una zona puntana o del norte se tengan que usar un pavimento especial o con un gran rango de temperaturas entre el punto de ablandamiento y el punto de fisuración, bien, el punto inferior. Porque si las temperaturas son elevadas, pueden producir el ablandamiento y abollamiento del pavimento. Cuestiones que vamos a ver en pavimentos flexibles. Y en el caso del hormigón, resistir las solicitaciones es lo que hicimos la clase pasada, al calcular el consumo de fatiga y ver cuánto es su resistencia del pavimento, de la losa, a la falla por fatiga, a la flexión por fatiga. Bien. Superficie segura, cómoda y duradera. Obviamente un pavimento flexible termina siendo más cómodo que un pavimento rígido en el hecho de que, por ejemplo, cuando circula un auto, si está bien hecho el pavimento y ejecutado, no hay choques en las juntas, por ejemplo. Tener un andar más suave. Ahora, en duración, termina capaz que siendo más conveniente el pavimento rígido, después tiene que analizar de costos. Más adelante podemos hacer un cuadro comparativo. Otra de las funciones de cualquiera de los dos pavimentos es proteger a las superficies inferiores, a las capas inferiores, bases, subbases, el propio terraplén, de los fenómenos meteorológicos, como hacer lluvias, es decir, que se produzca un bache o que por la junta de los pavimentos ingrese agua, y esa agua lo que haga es, se lleva el material que compone la capa de la base o de la subbase, es decir, las capas inferiores, y termina produciendo que disminuya su valor soporte. Comprometiendo, si se compromete su valor soporte, va a terminar haciendo que las solicitaciones o las tensiones de trabajo sean mayores, y de esa forma la solicitación que era capaz de resistir esa losa va a bajar o va a fallar antes. Por eso es adecuado, por ejemplo, en un pavimento rígido, hacer un buen tomado de juntas. Como características funcionales de los pavimentos, ya las habíamos visto: una regularidad superficial, que tengan buena resistencia al deslizamiento, es decir, que tenga una buena textura, que lo vamos a ver con los equipos de construcción de pavimento, y esto genera una resistencia al deslizamiento de manera tal que, por ejemplo, un día de lluvia o un buen drenaje, por ejemplo, que tenga, y un día de lluvia un auto no patine o no derrape, generando un accidente. La regularidad superficial está relacionada con la comodidad y el buen andar de las personas, de los vehículos. Disminuir ruido y refractancia. Hay distintos tipos de pavimentos, por ejemplo, un pavimento asfáltico poroso tiene la capacidad de absorber ruido, entonces es menor impacto ambiental. Un buen desagüe superficial, que está relacionado con la resistencia al deslizamiento, y seguridad
de las personas o vehículos que circulan. Entonces siempre estamos buscando que la superficie sea segura, cómoda y duradera. Bien. Las tipologías, tenemos pavimentos flexibles, la gran mayoría de las rutas, tienen sus pros y sus contras, pavimentos semirrígidos y pavimentos rígidos, ya sea en ciudades, rutas, entre otras cosas. Entonces, específicamente, ya en lo que respecta al pavimento rígido, como lo hablamos la semana pasada, es una losa de hormigón de un determinado espesor, que ustedes ya vieron cómo se dimensionan, y tiene que ser capaz de resistir las solicitaciones que son impuestas por el paso de las cargas y las acciones del ambiente. Y toda esta losa apoya sobre una subrasante que tiene un determinado valor soporte. ¿Bien? Entonces dijimos que teníamos paños de losa sucesivos, se van formando juntas longitudinales, juntas transversales. En las juntas longitudinales, estas losas se colocan pasadores, que eran una barra con una barra lisa, en la cual permite la transferencia de carga cuando una rueda pasa o un vehículo pasa de una losa a la otra y se evita que se produzca un fenómeno o que deflexionen en conjunto. Las barras de unión ya eran elementos o barras corrugadas o nervuradas que aseguraban la adherencia entre los paños de losa de un determinado espesor. Bien. Lo que les decía, tiene que haber un buen sellado de estas juntas transversales y longitudinales de manera que el agua no ingrese a las capas inferiores y, por ejemplo, me produzca el lavado del árido o, como vamos a ver ahora más adelante, un mecanismo de falla que cuando esta losa de acá baja se deflexiona por el paso de una rueda y el material de la subrasante o de la subbase se encontraba con aguas, tenía agua y los materiales finos estaban suspendidos, cuando pase la rueda no sea que baje la losa y expulse hacia afuera todo lo que son los áridos, una suspensión o una mezcla de agua con los componentes del suelo, los finos del suelo. Las características principales, y comparativamente con pavimentos flexibles, se ve que este tipo de pavimento, en comparación con un pavimento flexible, presenta una baja deflexión. Vean que como es más rígida justamente la losa, termina generando una menor deflexión, ¿bien? Tiene un mayor módulo de elasticidad, y de esta forma, en un pavimento flexible tendríamos cargas muy concentradas en un punto, mientras que al ser más rígido el pavimento rígido, es decir, un mayor módulo de elasticidad, esa carga se termina distribuyendo en una mayor área ante el mismo paso del mismo peso de rueda, con lo cual se generan menores presiones en nuestra base o nuestro terraplén. Entonces, las losas, a las cargas que son transmitidas a las capas inferiores. Entonces, las losas de hormigón cuentan con la capacidad para soportar solicitaciones siempre y cuando este apoyo, la subrasante o base, sea continuo, homogéneo y permanente. Otra particularidad de los rígidos respecto de los flexibles, en realidad los flexibles también, es que el pavimento rígido termina siendo una estructura masiva, al ser paños de losas consecutivos, que va a experimentar contracciones y expansiones, como así también deflexiones, por las cargas de las deflexiones, por las cargas de los vehículos, y las contracciones y expansiones por las variaciones de temperatura del ambiente, y estas son justamente lo que terminan induciendo estas acciones del ambiente, variaciones de temperatura, producen las contracciones y expansiones que generan o inducen el desarrollo de fisuras y grietas en los pavimentos. Y si por estas grietas no se hace un adecuado... Primero, esto se produce si no se hizo un adecuado diseño de juntas. Y si por estas grietas no se hace un sellado de las mismas o una reparación, con el tiempo ingresa agua y se puede producir los lavados de los áridos o el bombeo de áridos de la base hacia afuera del pavimento. Y asimismo se está produciendo una disminución del espesor del pavimento, una disminución de espesor, y está disminuyendo su resistencia. Primero se puede producir el lavado de áridos y después también se disminuye la resistencia. Entonces, en este caso, hay que buscar hacer un buen sellado de juntas o sellado de estas grietas, fisuras que puedan aparecer, para justamente proteger a las capas inferiores del ingreso de agua.
Estas fisuras se producen siempre donde, esto ya lo habíamos visto la semana pasada, la resistencia a la tracción del hormigón es menor que en el resto del material, o la zona donde se presenta una mayor concentración de tensiones, la cual es inducida por el constructor. Sitio prefijado de fisuración en un punto para la conformación de una junta de calzada. Es decir, naturalmente las fisuras del pavimento, por cómo están constituidas, se van a producir de esta forma. Piensen que este es un pavimento longitudinal, cada, no sé, 12 metros, por ejemplo, se van produciendo primero esta fisuración transversal, luego una fisuración transversal intermedia, justamente por los fenómenos de expansión y contracción del pavimento, y que puede haber algún sector de menor sección del material en la construcción, y ahí se produzca una resistencia a la tracción mayor, o sea, mejor dicho, una tensión de trabajo mayor, ¿bien? O que yo como constructor lo que haga justamente es, conociendo esta forma de fisuración que tiene el pavimento, mediante una moladora o una caladora, mejor dicho, lo que se hace es, o una sierra, se cala justamente una vez construida dependiendo del tipo de junta, ¿no? Se cala justamente los puntos donde se diseñaron las juntas, y como constructor se está forzando la disminución del espesor de, es decir, lo que estoy haciendo es, si este es mi pavimento, esa es la sección normal, lo que se hace es, se hace un calado para la junta, y lo que termino haciendo es que esta sección sea menor que la sección del o de la losa normal o del paño normal. Por lo tanto, en esta sección el pavimento va a tener menor resistencia y va a terminar fisurando o rompiéndose por esta junta que yo había hecho. Es decir, se fuerza el punto donde el pavimento rompe, y no que aparezcan fisuras en cualquier dirección. ¿Bien? No sé por qué me quedó esta línea dibujada. Bien. Para controlar estos inconvenientes se busca lograr una transferencia de carga más efectiva, razón por la cual los pavimentos incorporan solo o en conjunto juntas que tienen por fin mantener las tensiones producidas en el pavimento dentro de los límites admisibles, refuerzos de acero, es decir, forzar esa formación de fisuras en puntos o sectores estratégicos, refuerzo de acero no estructural, es decir, una armadura de distribución, que se forme como una piel de escama, que se forme una piel de escama. Se coloca una armadura para controlar un agrietamiento del paño. Que no aparezcan grietas en este sentido. Es solo para controlar grietas en otro sentido y tomar los esfuerzos de contracción y dilatación del hormigón. Y finalmente, refuerzos estructurales pasadores, que son los encargados de realizar una adecuada transferencia de carga entre las losas contiguas y transferir la carga de una losa a la otra. Los tipos de pavimentos, teníamos de hormigón simple conjuntas, de hormigón armado conjuntas y continuamente armados. Otros también pueden ser hormigón pretensado, hormigón premoldeado, hormigón compactado a rodillo, HCR, y hormigón poroso. Y finalmente estos pavimentos pueden utilizarse para pavimentos nuevos, reconstrucciones, recubrimientos de estructuras existentes. Las juntas, antes de seguir con esto, ¿cuáles son las diferencias principales entre uno y otro? Vean que como un pavimento de hormigón simple con juntas, ¿bien? Se hace una distribución de juntas tal que las juntas transversales se ubiquen a esta distancia entre 3,5 a 6 metros, es decir, coincidan con los puntos donde se producen del gráfico anterior las fisuras 1 y 2, es decir, la fisuración inicial y la fisuración secundaria. Por lo tanto, la única armadura estructural que llevan estos pavimentos son armadura de refuerzo, pasadores, que se colocan en estas juntas que se realizan, donde se disminuye la sección, de manera tal
de permitir la adecuada transferencia de carga entre una losa y la otra cuando pasa una rueda. En cambio, en un hormigón ya armado con juntas, se evitan colocar las juntas intermedias, es decir, la fisuración 2, y las juntas transversales que se materializan se colocan ya cada 7,5 a 15 metros, es decir, se están duplicando casi las distancias anteriores, o multiplicando por 2,5. En ese sentido, sigue teniendo como armadura de refuerzo ya los pasadores, pero lo que se incorpora es una malla superior que no va a cumplir una función no estructural como era la malla para controlar el agrietamiento, que acá también la lleva, es solo para controlar que no se controlen, que no se formen grietas, sino que se coloca una malla ya estructural para tomar los esfuerzos de contracción y dilatación del hormigón, es decir, esfuerzos de tracción o compresión que se pudiesen, más que nada de tracción, no de compresión, la compresión lo toma el hormigón, que se pudiese producir. Entonces vean que acá la cuantía también aumentó. Y finalmente los continuamente armados, ya no se hacen las juntas, las fisuras se terminan produciendo cada una cierta distancia, pero aumenta la cuantía de acero estructural que se coloca, en este caso entre un 0,4 y 0,8%. Y ya no es un pasador que solo se coloca en la junta propiamente dicho, sino que es una barra de acero longitudinal que puede colocarse a la misma separación que ustedes calcularon en el TP de los pasadores en un acero de hormigón, de hormigón simple con juntas. Y bueno, entonces vamos a tener más acero todavía. Las juntas pueden tener una armadura, pero esta no es estructura. Bien, acá tenían las características. Vamos a leerlas rápidamente. Pavimentos de hormigón simple con juntas son los más empleados. Tienen bajo costo y buena eficiencia, porque se forza, la fisuración es forzada o controlada, forzando que se produzca en justamente las juntas. La separación entre juntas transversales está entre estas distancias y dependen de distintos factores como el valor de K. Obviamente nosotros no lo damos en este curso, pero se calcula cada qué distancia tienen que estar las juntas. Tipo de base, espesor del pavimento adoptado, coeficiente de expansión térmica, y su desempeño está condicionada por la adecuada transferencia de cargas entre losas. Tiene una suficiente cantidad de juntas para controlar la ubicación de todas las fisuras desarrolladas, evitar la degradación progresiva de los bordes y mantener la estancaidad de las losas. De vuelta, vean que lo que se busca es que esté confinado el pavimento, es decir, que no se abra, no se separe una losa de la otra, y asimismo mantener la estancaidad, es decir, evitar que esa separación produzca una junta mayor, por lo que sea un punto de ingreso de agua hacia la subbase o la base. Y absorbe también los movimientos de expansión y contracción de las losas, evitando que aparezcan grietas y fisuras por cualquier lado. Bueno, acá tenían los de hormigón armados. No son muy populares ahora, actualmente prácticamente en desuso, tiene un elevado costo por su cuantía, y la diferencia principal con el otro es que las losas, las juntas transversales se ubican a una mayor longitud de separación que las que se vieron en el caso de hormigón simple con juntas. Tiene una menor cantidad de juntas transversales. Como tiene mayor separación de juntas, se encuentra prevista la generación de pequeñas fisuras transversales intermedias. Tiene mayores movimientos de expansión y contracción frente a cambios de temperatura y humedad, afectando la transferencia de carga e incrementando la exigencia sobre los sellos de las juntas. Bien. Y acá después tenían los continuamente armados. ¿Qué les iba a decir? Recuerden algo, ustedes el pavimento que dimensionan tienen que ser duradero y resistente a las cargas del tránsito, como así también a los cambios climáticos o a las temperaturas. Es decir, nosotros en el trabajo práctico, en el dimensionamiento, vimos la resistencia ante la resistencia del pavimento, o dimensionamos su espesor por resistencia a la rotura por flexión, por flexión y fatiga. Bien. Ahora bien, otras de las cuestiones que se tienen que analizar son
las expansiones y contracciones que se puedan producir por la variación de temperatura, como así también la erosión de la base. En el nuevo reglamento, que no lo damos este año, en el nuevo reglamento, aparte de calcular o dimensionar el pavimento por consumo de fatiga a la rotura por flexión, también se calcula por la posible erosión de la base. ¿Qué puede pasar? Que el pavimento, si lo calculamos por consumo de la fatiga, falla a los 40 años, o aguanta hasta a los 40 años, pero analizando el fenómeno de la erosión de la base, analizando el fenómeno de la erosión de la base o de la subbase, esa vida útil puede disminuir. Bien, entonces, bueno, de vuelta, los componentes principales. Habíamos dicho que teníamos la calzada de hormigón, forma parte del paquete estructural, proporciona las gran características funcionales y en gran medida la capacidad estructural del paquete. Es la encargada de proporcionar las características superficiales de acuerdo con el tipo de vía, las condiciones de servicio que permitirán una conducción segura, confortable. Y estas características superficiales que tiene que proporcionar son un buen drenaje superficial, es decir, una buena pendiente transversal, una buena fricción o textura que genere resistencia al deslizamiento, que sea regular superficialmente, es decir, que yo vaya por el pavimento rígido y no me encuentre con un escalón que me genere un choque. Por eso también es la importancia de los pasadores, para que las losas siempre estén lo más alineadas posibles y no se produzca un escalonamiento que no me genere regularidad superficial. La ruidez de refractancia y proporciona una superficie cómoda, segura y duradera. Las características estructurales que debe proporcionar este pavimento, ya las vimos: resistencia adecuada para soportar las cargas durante el periodo de servicio y de diseño, en realidad es durante el periodo de dimensionamiento. El espesor dependerá en gran medida del nivel de tránsito previsto, ya lo vimos la semana pasada. Esto está relacionado con resistir las solicitaciones generadas por el tránsito y los gradientes térmicos, los que le decía recién. Si están mal diseñadas las juntas, por más que la losa o el pavimento haya sido diseñado con un espesor adecuado que me resista todas las cargas por eje que van a tener en la vida útil, si no dimensiono bien las juntas y que sean capaces, principalmente las juntas transversales de expansión, de absorber los fenómenos de expansión que se producen en el hormigón por aumentos de temperatura, el pavimento puede romper y no va a resistir dicha solicitación. Y no va a ser funcional ni estructural. De vuelta a lo mismo, acá tienen una explicación un poco más de funcionar como barrera impermeable para las capas inferiores del pavimento, evitando o reduciendo el ingreso de agua desde la superficie hacia el interior de la estructura, evitando la erosión de la base, efectos de bombeo. Por ende, proteger a las capas inferiores de las consecuencias de los fenómenos meteorológicos. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? No, profe, venimos bien. Bueno, continúo. La base también forma parte del paquete estructural, capa intermediamente inferior a la calzada de hormigón, formando parte del paquete estructural. Las funciones, ¿cuál es? Previenen la erosión de la interfaz losa-apoya, entonces de la losa de hormigón, del pavimento y el apoyo, por lo cual su uso es obligatorio en vías de tránsito pesado. Mejora la distribución de las cargas, además de aumentar su valor soporte. Protege a los suelos de las subrasantes frente a la acción de las heladas. Piensen ustedes que si tienen tanto la base como la subbase terminan siendo suelos que, mal o bien, tienen poros. Esos poros, si ingresa agua, aparte de producir el efecto de erosión o de bombeo, si estamos en una zona con muchas heladas, los ciclos de congelamiento y deshielo producen la expansión y la contracción de esa agua que se encuentra en los poros. Y eso va a generar una tensión adecuada, una tensión mayor que exige y puede romper a la base, haciendo que falle todo el paquete estructural. Bien, o ese sector particular, ¿no?
tienen que tener un adecuado valor soporte, puede estar diseñadas para que tengan un buen drenaje subsuperficial de agua de infiltración y tienen que garantizar un soporte uniforme a la calzada de hormigón con una adecuada superficie de trabajo, que no esté susceptible a las condiciones climáticas reinantes, aptas para la circulación del vehículo de obra. Bueno, dentro de la base, ya lo vieron con Néstor, bases granulares, que está compuesta por una mezcla bien graduada de diferentes tipos de suelos. El criterio principal para emplear una base granular en un pavimento de hormigón es el de limitar el contenido de finos para que la capa acumule agua y que estos sean erosionados por el fenómeno de erosión, de bombeo. Si se colocan finos, el agua va a quedar terminada, va a quedar acumulada o estancada, digamos, dentro de esa capa de base, y ante los efectos del paso de la carga, pueden generarse que esa mezcla de suelo fino con agua se erosione o salga por bombeo hacia afuera de la base, por las juntas del pavimento. Bien. Acá tenemos una foto de una base cuando se está realizando. Bueno, acá teníamos otro tipo de bases, mezcla de suelos tratadas con cemento, las que vieron con Néstor, suelo cemento, suelo cal, más que nada tratadas con cemento no es estabilización física-química con algún agente. Suelo cemento, suelo arenas, suelo gravacemento, ripio cemento, estabilizado granular con cemento. Bien, cada una va a generar sus propios valores de valor soporte, impermeabilidad, un buen drenaje, entre otras cosas. Las ventajas se aprovechan a materiales locales, aumenta la resistencia a la erosión, evita la consolidación por cargas, tiene menores deflexiones. Este punto es algo muy importante, porque piensen que el pavimento justamente rígido o la losa del pavimento de hormigón tiene un módulo de elasticidad elevado, con la cual, si bien ¿se acuerdan que les mostré un gráfico que si era un pavimento de rígido o la variación de tensiones en un pavimento rígido terminaba siendo algo así, en flexible, y en un pavimento rígido era más suave? ¿Eso por qué? Por la rigidez del pavimento, que está dada por su módulo de elasticidad. Pero si yo el pavimento no lo apoyo sobre una base que sea rígida y que dé un soporte adecuado, bien, y lo coloco sobre una base, por ejemplo, de suelo cal, que tiene una gran deflexión, de por sí la deflexión de la base va a ser mayor que la de la losa y pueden producirse sectores de rotura. Hay una mejor transferencia de carga y aumenta la rigidez del apoyo. Acá tenemos otro tipo de bases, una base que está siendo muy utilizada en municipios, dado que pueden ser densas o drenantes, bien, no se, ¿cómo se llaman? Aumenta mucho su valor soporte, impermeabiliza bien, puede impermeabilizar bien las partes inferiores, no requieren tanta compactación mecánica, es decir, como es un hormigón pobre, se puede abrir la caja y directamente se vuelca. Y como no requiere compactación mecánica, no tenemos que estar, por ejemplo, en zonas urbanas, pasando con un equipo compactador que vibre y pueda transmitir esas vibraciones a los frentes de los edificios o de las viviendas o los ruidos de los equipos viales. Bien. Esta ventaja también es importante, suelen ejecutarse en forma similar y con el mismo equipamiento que se emplean en los equipos de hormigón, pero con menores exigencias. Y no requiere, que esto no es una ventaja, sino que en realidad es de todo, no requiere ejecución de juntas intermedias. Bien. Bueno, acá tenían unas fotos de algunos. Bueno, base tratada con asfalto, otro tipo de bases. Vean que en ningún lugar estamos tratando para pavimento rígido con suelo cal, porque termina teniendo muchas deflexiones o deformaciones esa base. Conviene utilizar
una base que cumpla las funciones de valor soporte, de drenaje o no drenaje, entre otras impermeabilización, pero que tenga pocas deformaciones, o si las tiene, que se puedan recuperar, como es una deformación plástica. Acá tenemos requisitos mínimos para bases tratadas con asfalto, cuál es su espesor, contenido de asfalto, tamaño máximo de los agregados, cuál es la tolerancia entre el perfilamiento final, es decir, al hacer una medición con regla, las recomendaciones constructivas, esto se los dejo para leer. Bueno, después teníamos la subbase, está entre la base y la subrasante. Las características principales es una capa de menor calidad, ayuda a lograr un soporte uniforme, mejora el drenaje y provee una adecuada superficie de trabajo. Algo que se puede hacer en un pavimento, en el caso tanto de los pavimentos rígidos no, aunque en parte sí. Si yo tengo esta esmirosa de pavimento, y vamos a hacer nuestra subbase, esta capa es la base, y esta es la subbase. Lo que se puede hacer es que la subbase sea densa y que sea impermeable, de manera tal que se protejan las capas inferiores del terraplén o de la subrasante, hacer una base porosa, bien, o que sea drenante, con poca cantidad de finos, y que ante el eventual caso de que ingrese agua por las juntas del pavimento, el agua ingrese por las juntas, penetre en la base, pero que no se mantenga acumulada en la base, sino que pueda escurrir en la capa o la interfaz de apoyo entre la base y la subbase y desabotar hacia un lateral. Viene a decir mejorar el drenaje de la capa. Pero una adecuada superficie de trabajo, otra de las características. La subrasante, todo lo que vimos es paquete estructural. La subrasante es el inicial o rasante del terraplén, es decir, la coronación del terraplén o el fondo del desmonte. Ya lo habíamos visto, es la superficie suelo natural estabilizado sobre el cual se construye el paquete estructural. Y las características que tiene que tener, algún repaso, son densidades y características uniformes, tener un adecuado valor soporte, aunque se mejora con la base y la subbase, garantizar un soporte uniforme al paquete estructural y una adecuada superficie de trabajo. Pero lo más importante, si bien cada uno puede proyectar un pavimento, se puede proyectar un pavimento y hacerlo con, sin base o de un cierto espesor, lo que fuese, es que si se ejecuta mal la subrasante o la subbase, ya sea no están apropiadamente diseñadas o construidas, o lo mismo con el terraplén, por más que se haga el mejor pavimento o losa de hormigón, ese pavimento tarde o temprano experimentará problemas en su diseño estructural, es decir, en su funcionalidad estructural y servicial. Bueno, ¿cuándo es necesario colocar una base o una subbase? Cuando existe riesgo por erosión de bombeo. De vuelta, el bombeo es lo siguiente: yo tengo el pavimento de losa y por las juntas entre los paños de losa ingresa agua en mi base o en mi subrasante. Imaginemos que no estoy haciendo una subrasante, sino que no estoy haciendo una base y una subbase, sino que apoyo directamente el pavimento rígido sobre el terraplén o sobre la subrasante del terraplén. Entonces, si por la junta ingresa agua y esa agua se mezcla y forma una solución con el pavimento, con los suelos del terraplén, ante el paso de las cargas de camiones, por ejemplo, cargas de vehículos, una losa baja, esa bajada de la losa lo que hace es que la mezcla de suelo y agua que tenemos abajo de la misma por ingreso de agua se eyecte y se erosiona por bombeo. Eso es la erosión por bombeo. Bueno, cuando hay exceso de humedad también se utiliza, existe riesgo por erosión por bombeo cuando
se presentan las siguientes condiciones: gran cantidad o paso de cargas de camiones, bien, tránsito pesado. En mi base o en mi terraplén está conformado por material fino erosionable, y asimismo tenemos un exceso de humedad, ya sea por la filtración desde la capa superior a través de la junta del pavimento o por ascensión capilar desde el suelo. Entonces, en estos tres casos, si se combinan las tres condiciones, es necesario hacer una base drenante o densa. Bien. Y cuando se prueban estos factores, el empleo de una base justamente no erosionable es de carácter obligatorio. Las juntas determinan las dimensiones de las losas del pavimento. Un adecuado diseño y disposición de juntas permiten controlar la formación de fisuras longitudinales transversales, grietas, posee una adecuada transferencia de carga entre losas continuas, mediante que vean, cuando ustedes tienen, por ejemplo, en una junta tenemos nuestro paño de losa, bien, esta junta no puede pasar que la rueda pase, esta losa baje y esta losa de acá quede sin variar su ubicación, sino genera una suerte de irregularidad superficial, inseguridad y falta de comodidad a las personas, porque van a sentir un choque. Entonces, en cualquiera de las juntas lo que tiene que pasar es que se deformen solidariamente, es decir, que haya una adecuada transferencia de carga ante el paso de una rueda, de un vehículo. Esto puede lograrse mediante la trabación de agregados, es decir, que el borde de la junta, los agregados tengan cierta granulometría, que se traben entre sí, pero con el tiempo que pasa ante el paso sucesivo de ruedas, estos agregados se rompen y terminan quedando lisos, con lo cual ya no cumple su función. Y la mejor de los casos es usar ambos o el empleo de pasadores, es decir, colocar una barra en esta junta que haga que se deformen solidariamente ante el paso de las cargas. Bien. Entonces, aparte de controlar la formación de fisuras longitudinales y una vez que haya una adecuada transferencia entre las cargas, lo que se tiene que hacer es prevenir en la junta la infiltración de agua y materiales incompresibles a la estructura del pavimento y permitir el movimiento de losas, es decir, permite la libre dilatación de las losas, contracción o expansión, prevenir la infiltración de agua por lo que ya vimos de el fenómeno de erosión por bombeo, y lo de materiales incompresibles se refiere a lo siguiente. Bien, todo esto es para un adecuado diseño de juntas. Si en esta junta, o supongamos que es la junta del final de un pavimento, se coloca un material incompresible y esta junta se expande y choca contra una junta que se expande, contra una losa de pavimento que se expande en el otro sentido, lo que va a terminar pasando, si estaban inicialmente así, se va a producir un levantamiento primero de ambos paños que genera inseguridad y después se va a terminar rompiendo el mismo pavimento. Entonces, para un diseño adecuado, lo que hay que hacer es lograr copiar el patrón de fisuración o la fisuración natural que desarrolla un pavimento en servicio. Esto nos va a permitir hacer un diseño adecuado de juntas transversales y longitudinales e incorporar los mismos mecanismos apropiados para transferencias de carga. Entonces, por ejemplo, en la imagen de acá, que ya se la mostré la semana pasada, las juntas no están adecuadamente distribuidas o copiadas, por lo tanto, si se llega a reconstruir ese pavimento, se tienen experiencias de otros pavimentos, observando el comportamiento por el tipo de suelo, se proyectan las juntas adecuadamente, longitudinales las primeras y transversales las segundas, de manera tal de controlar la fisuración. Ahora después se asegura una adecuada transferencia de carga entre los paños de losa, evitar la erosión, el ingreso de agua a las capas inferiores, permitir la libre dilatación del pavimento.
Bueno, ¿qué tipos de juntas podemos encontrarnos? Ya primero lo que dijimos fue que hay dos tipos de juntas. Las transversales y las longitudinales. Las transversales son perpendicular a la dirección del camino y las longitudinales son justamente en el sentido longitudinal. Tengan en cuenta que si en algún momento deben diseñar, por ejemplo, el playón de estacionamiento de una fábrica, si tenemos un camino en el sentido longitudinal, esta va a ser la junta longitudinal, que por lo general conviene que la misma sea la división entre las trochas de ambos sentidos o de cada sentido, y las juntas transversales. De vuelta, las juntas transversales son las que van a tener los pasadores para una adecuada transferencia de cargas cuando avanza el vehículo. Pero si se tiene un playón de estacionamiento, los vehículos ya pueden circular en cualquier sentido. No es que circulan el 100% del tiempo en una sola dirección. Por lo tanto, los pasadores, o para generar una adecuada transferencia de carga entre un paño y el otro, se van a tener que ubicar pasadores, por ejemplo, en este sentido, porque el vehículo puede circular así, o en el otro sentido. Bien. Con lo cual todas, en ese caso particular, terminarían siendo juntas transversales. Además de tener que ver fenómenos de expansión y contracción para el dimensionamiento de las juntas. Entonces, aparte de definir juntas transversales y longitudinales, se tienen que definir cuáles son de construcción o no. Entonces, como juntas de construcción, como juntas de construcción, son aquellas que se producen por la metodología constructiva. Es decir, por ejemplo, pueden ser transversales o longitudinales, que acá dice de construcción ensambladas. Vamos a ver ahora más específicamente, pero imagínense que cuando construimos el pavimento, primero se hace este paño de losa, es decir, esto es el camino, ¿sí? Este es el camino y esta va a ser mi junta longitudinal, en la cual voy a unir las placas. Primero, por ejemplo, se hace todo este paño de losa, ¿bien? Y al día siguiente o a los días siguientes se realiza recién el segundo paño, es decir, este paño de acá. Por lo tanto, como hay una interrupción en los procesos constructivos, termina siendo una junta de construcción. Vean también que como características, estas juntas de construcción, el corte o la falta de continuidad en el hormigón es total, es decir, llega hasta el suelo o todo el espesor de la losa. Bueno, en este caso no se produce una fisuración, pero es un quiebre, ya está totalmente rota la sección. Para el caso de las juntas longitudinales, se colocan barras de unión, aparte de un machimbrado, que es lo que se llama ahí como ensamblado, semicircular trapezoidal, para mantener unidas las losas y evitar que, si este es mi pavimento, esta losa se vaya hacia un costado y esta hacia el otro. Y se me genera un punto de ingreso de agua y un punto de falta de seguridad para el paso de los vehículos. Las barras de unión a la mitad del espesor. Las juntas de contracción y expansión. Y las transversales serían cuando se termina de construir el paño del pavimento. Bueno, la junta de contracción y expansión se produce por debilitamiento de la sección, o sea, ya no llega como la que vimos recién a ocupar todo el espesor del pavimento, bien, sino que estas juntas lo que hace, a diferencia de la anterior, es se le hace una mueca, perdón, esa no. Se le hace solo un pequeño debilitamiento en la parte superior o en el lugar donde yo ubiqué mi pasador para que fisure y se debilite la sección inferiormente. Estas juntas pueden ser transversales de contracción o articulación, de dilatación, que van en las esquinas, y longitudinales de contracción o articulación. Es decir, se puede hacer una junta longitudinal si hormigón o dos paños juntos
y tengo que formar la fisura longitudinal en un momento. Obviamente las transversales, bien, también puede ser de construcción, abarcando todo el espesor del pavimento. Pero en este caso van a terminar siendo las de dilatación. Vean acá los tipos de junta, las de construcción, lo que les decía recién. Juntas de construcción, en este caso es obligatorio el uso de pasadores, no hay transferencia de carga por trabazón de los agregados. ¿Por qué? Porque ya tengo totalmente cortadas las secciones. Son las que resultan de la unión entre dos hormigones. Ahí debería decir uso de pasadores o barra de unión, porque puede ser una junta transversal o una junta longitudinal. Bien. Son las que resultan de la unión entre dos hormigones colocados en distintos momentos. Por ejemplo, cuando vengo pavimentando un camino y me encuentro con una ruta existente. O estamos pavimentando en una ciudad y tenemos que llegar a una bocacalle. O estamos pavimentando una ruta y se acabó la jornada diaria y tenemos que cortar el trabajo para seguirlo al día siguiente. Bueno, todos esos son puntos donde hay una interrupción en el hormigonado. Bien, y me va a generar colocar hormigones en distintos momentos. O me encuentro con un puente. Entonces las juntas transversales son las juntas que obligatoriamente deben ejecutarse por interrupciones programadas, fin de jornada, imposibilidad de continuar el hormigonado por interrupciones motivadas por la intersección de un puente o una estructura, un camino existente. Y las longitudinales de construcción están limitadas por el ancho de la pavimentación por fajas o ensanche de calzadas. Es decir, dependiendo del equipo con el cual se va a pavimentar, dependiendo de su ancho, me va a limitar la distancia entre las mismas. Las de extracción, las de contracción y expansión por debilitamiento de la sección de hormigón, juntas transversales, pueden ser controlan la formación de fisuras, en este caso no hay transferencia de carga por trabazón de agregado, puede o no usarse pasadores. Juntas transversales de dilatación e aislación permite movimientos relativos con estructuras fijas u otros pavimentos, aísla el pavimento de otras estructuras, es decir, pueden ser también, ahora vamos a hablar de imágenes. Y las juntas longitudinales de contracción o articulación controlan la formación de fisuras, en este caso hay transferencia de carga por trabazón de agregado, y deben usarse barras de unión. De vuelta. ¿Por qué veo una? Pero bueno. Este tipo de junta, acá se está haciendo un debilitamiento. Bien, se hace el debilitamiento y la junta fisura naturalmente por toda la sección debilitada. Bien. En este caso es una junta de contracción, es decir, en este punto se contrae el hormigón se va hacia cada uno de los lados ante las variaciones de temperatura, y es necesario colocar, en este caso particular de las juntas transversales, pasador, y a lo que refiere a mediante la trabazón de agregado, significa como acá se forma una fisura inferior a la mueca o a la junta que se hizo arriba, al calado que se hizo arriba, estos agregados se van a trabar entre sí y van a permitir que cuando pase una rueda no bajen simultáneamente. Pero con el tiempo esa trabazón se va perdiendo, por lo tanto siempre es recomendable usar pasadores. En este caso es sin pasadores. Bien. Junta transversal de construcción y de dilatación, en la cual no haya terminado la jornada, pero cada 100 metros, por ejemplo, es necesario colocar, esta es una junta longitudinal, una junta transversal de dilatación, que no se hicieron más de 100 metros de pavimento, por ejemplo, 200 o 1 kilómetro, y recién ahí se terminó la junta transversal de construcción. Bueno, cada 100 metros más o menos se deben ubicar las juntas de dilatación. En este caso, como no termina siendo una junta de construcción que es de fin de jornada, se hace un calado del pavimento, se disminuye la sección, pero en este caso el hormigón va a terminar expandiéndose en la misma. Este es el caso de una junta de fin de jornada.
Acá vean que el pasador ya está adherido a cada uno de los extremos de la losa, ¿bien? Pero vean que en este caso el pasador está como dentro de un capuchón, ¿bien? La junta está separada, ya se hizo un corte total del pavimento, la junta está separada y tenemos un pasador que hace un recorrido libre por adentro de un capuchón, yo le digo, o una vaina. ¿Bien? De un lado el pasador está fijo al pavimento y del otro tiene un sobrerecorrido dentro de algún caño o alguna vaina que permite su libre dilatación ante la expansión del hormigón. Bueno, otros tipos de juntas, longitudinales, con el mismo criterio, algún encuentro con alguna estructura fija, como puede ser, como vieron en puentes el año pasado, las losas de aproximación de un puente, o un borde perimetral del pavimento. Las armaduras en juntas ya la vimos la semana pasada, los pasadores van en las juntas transversales, transfieren las cargas entre losas, permiten reducir las tensiones y deflexiones del hormigón en las esquinas de las losas, reducen los posibles escalonamientos, el bombeo y la rotura de las esquinas de las losas. Medio redundante. Las barras de unión se colocan en juntas longitudinales para anclar las losas, evitando su separación y garantizar una adecuada transferencia de carga. Armadura de distribución es un refuerzo no estructural para controlar el agrietamiento. Esto del sistema de drenaje, después véanlo. No se los voy a está bastante bien explicado. Si tienen alguna duda lo vemos. Pero lo principal es que lo que se busca es que nuestra estructura tenga un buen sistema de drenaje para evitar estos efectos. Bien, que son infiltración de agua de la superficie a través de las juntas, fisuras y bordes del pavimento, una ascensión capilar, escurrimiento de terreno más elevado, movimiento de vapor a través del suelo y ascensión de la capa freática. Dado que todos estos problemas van a disminuir nuestra capacidad estructural del pavimento. ¿Cómo combatir los problemas asociados a la humedad para este pavimento? Bueno, se tiene que evitar el ingreso de agua, emplear materiales no sensibles a la humedad, que tengan elevada resistencia a la erosión, por ejemplo, materiales no finos. Evitar el ingreso de agua puede ser mediante la elevación de la rasante de los caminos, si tenemos un costado muy cerca. Incorporar elementos de diseño que minimicen los daños por humedad y eliminar el agua mediante una estructura de subdrenaje. Bueno, acá tienen cuando según distintos países, bien, según la permeabilidad del suelo, de la subrasante y asimismo la condición climática, van determinando los volúmenes de vehículos pesados, van determinando cuándo es recomendable o no, se lo dejo para que lo vean. Cuáles son las distintas formas de drenaje superficial. Vean de vuelta lo que les decía recién, tenemos una capa de separación que sea densa, se le hace una base permeable abajo del pavimento, previendo que en algún momento puede infiltrar agua por las juntas, pero se terminan recolectando y enviando hacia un lugar de recolección, sacándola, simplemente se saca del camino. Bueno, acá tienen otro tipo de bases. Después veamos. Las banquinas no las vamos a ver. Se pueden hacer o no en conjunto con el pavimento de hormigón. Bueno, sí, las vamos a ver, total es corto. La banquina del pavimento debe estar vinculada a la calzada del hormigón. Permite a la calzada transferir parte de la carga aplicada, es decir, reduce las tensiones y deflexiones en los bordes y esquinas de las losas. Aumenta la capacidad estructural del pavimento, es decir, lo termina confinando. Y lo que hacen las banquinas también es ayudar a evitar la separación o la apertura de los paños de losa. Las cargas se transforman desde el punto de vista estructural internas, generando menos solicitaciones y deflexiones en los bordes. Minimizan la filtración de agua desde la superficie, mejora la condición de soporte de bordes, evita la separación de las losas en la junta longitudinal, confina al pavimento. Bueno,
Bueno, son cuestiones de seguridad. Se pueden construir en simultáneo o no con el pavimento. Bien, bueno. Diseño de pavimentos de hormigón simple, ya lo vimos la semana pasada. Lo que quiero hacer ahora es, antes de cortar el descanso, tanto que hablamos de mecanismos de fallas, justamente es explicar mecanismos de fallas que se pueden producir en los pavimentos por culpa de un mal diseño de juntas, bien, o las solicitaciones a las que se ven sometidas el pavimento por cambios climáticos o la acción de las cargas. En este caso, ¿está bien? En este caso, se tiene este mecanismo de falla, que es un despostillamiento. Bien, ya sea en una fisura que se formó porque había una junta que no se diseñó adecuadamente, o mismo en una junta, se produce por la entrada de materiales incomprensibles en juntas y fisuras. Esto presten la atención porque se pueden ver en muchos pavimentos y además también solemos preguntar algunos de estos puntos en los exámenes. Bien, una entrada de material incomprensible en una junta puede producir este fenómeno ante una contracción o expansión del pavimento por las variaciones de temperatura. Este de acá, que está relacionado con el anterior, es decir, en el despostillamiento hay una rotura, la junta primero o la fisura era lineal, y por la entrada de materiales incomprensibles se empezó a desprender todo el borde. Estaba marcando y no tengo el puntero. Se empezó a desprender el material de todo el borde del pavimento y termina siendo un punto por el cual puede ingresar agua. Levantamiento de losa o blow up. Bien. Este puede deberse a dos cosas, principalmente. Que la junta haya sido inadecuadamente diseñada, pero no en su distribución, es decir, no en la cantidad de juntas transversales o longitudinales que se hicieron cada X cantidad de metros, por ejemplo, juntas transversales cada 6 metros, sino que haya sido mal diseñada. El tamaño, la distancia que se dejó. ¿Cómo? En la distancia que se dejó entre losas. Claro, es decir, por la separación entre las losas, ¿bien? Fue insuficiente, la dilatación fue mayor que el espacio que habían dejado. Claro, o sea, yo tenía esta separación entre losas, entre los paños de losas, y la expansión que experimentó el hormigón fue mayor que este espesor de junta que se calculó. Ante el fenómeno de expansión, se levantaron. Esto es, ustedes no sé de la zona sur quién es, pero cerca del Triángulo Bernal, volviendo de la facultad, justamente en la calle Lynch, en un momento era muy habitual que se produzca este levantamiento. Bien. O mismo que haya sido bien diseñada la junta, pero entró algún material incompresible en el medio que me achicó la carrera que tiene, es decir, el espacio, la longitud que tenía para expandirse el material. Ante eso se comprimió, no pudo comprimirse el material que ingresó y se levantaron las dos juntas. Vean que generan fenómenos, generan problemas. ¿Cómo podemos combatir esta entrada de materiales incomprensibles? Es justamente realizando un buen sellado de juntas, y haciendo una buena conservación de los materiales. El sellado de junta lo que va a hacer es evitar el ingreso de materiales incomprensibles en juntas y asimismo evitar el ingreso de agua o la erosión por bombeo. ¿A qué nos referimos? Acá vean que tenemos el escalonamiento. Ya el escalonamiento no es que se produzca, vean por qué lo que se produce, quiero decir, se puede producir o porque se erosionó la base o la subbase, y asimismo porque hay una adecuada transferencia de carga. Recuerden que si esta es mi junta transversal, yo cada una cierta distancia vamos a tener pasadores. Bueno, si están mal diseñados estos pasadores o se diseñó la junta por trabazón de agregados que forman la misma, si estos pasadores fallan, fue mal diseñado,
va a terminar pasando que ante el paso de los vehículos, una losa no deflexione en simultáneo, sino que una losa deflexione más que la otra y se termina produciendo este escalonamiento. Esto de acá va a producir este escalonamiento una falta de regularidad superficial e incomodidad para las personas. O mismo puede ser que si teníamos las dos losas, por culpa de que ingresó agua adentro de la misma, ante el paso de los vehículos, por el sentido que circulaban los vehículos, supongamos que circulan para allá, se fue perdiendo el material que es el suelo de la base que estaba acá, por erosión, y ahí sí se termina produciendo un escalonamiento. ¿Qué es la erosión por bombeo? Bueno, acá tenemos otro tipo de falla que es la erosión por bombeo. Puede ser lo que se mostró recién. Se produce cuando hay disponibilidad de agua debajo de la losa, hay material fino, es decir, nuestra base o la subbase la construimos con material fino que mezclado con el agua que está disponible debajo de la losa, que puede ingresar por filtración y por ascensión capilar, se forma una solución que ante el paso de cargas sucesivas o de flexiones excesivas en bordes y esquinas se erosionan, es decir, se bombean hacia afuera. Y vamos a verlo acá. El escalonamiento y bombeo son dos fenómenos que están muy asociados. El bombeo es el fenómeno que produce la eyección forzada por las juntas y bordes del pavimento de una suspensión en agua de los suelos finos de la sobrasante. Es decir, si nosotros no hubiésemos tenido suelos finos, se podría llegar a evitar la misma porque el agua penetraría y evaporaría. Debido al paso frecuente de las cargas pesadas. La losa sin soporte se agrieta y se desnivela. Bien, acá tenemos el ejemplo. Bien, tenemos una losa anterior, una losa posterior. Si hubiésemos tenido un buen sellado de juntas, no hubiese ingresado agua. Y acá tenemos nosotros una base o subbase con suelos finos. Si ingresó agua, a medida que pasa la carga, avanza la rueda, vean que primero acá se está produciendo que una de las dos losas, el pasador no está funcionando adecuadamente. Pero por más que funcione adecuadamente, baja una losa, la losa anterior, después se igualan en alturas, y cuando termina de pasar la rueda, ¿qué pasa con los cargos? Ahí está. Cuando termina de pasar la rueda, se terminó erosionando parte del suelo que estaba mezclado con agua, o la solución de suelo y agua. Con el paso del tiempo, ante el paso de cargas sucesivas, se terminó produciendo el escalonamiento y queda un desnivel entre la losa anterior y la losa posterior. Bien, bueno, son las 8:20. Paramos hasta 8:15. Paramos hasta las 8:32, 8:30, nos quedamos conectados y vamos a ver construcción de pavimentos de hormigón. No sé si tienen alguna duda por ahora. No, profe, no. Bueno, genial. Nos quedamos conectados y